Saludos cordiales, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y, como es habitual, nuestra más cordial acogida a don Bernardo Álvarez Afonso, 12º obispo nivariense. Don Bernardo, bienvenido a Canal 8. Muchas gracias, bien hallado. Bien, siempre recordamos a todos ustedes esas 3 señas de identidad de Canal 8. Canal 8 es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. La línea editorial es pluralista y somos los segundos en audiencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, terceros del archipiélago canario. Bueno, el pasado 29 de junio, la semana pasada, festividad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, se cumplían 3 años del nombramiento de don Bernardo como obispo electo de la diócesis. Yo quería preguntarle, antes de pasar a mayores, que bueno, había rumores de ese posible nombramiento. Yo quería un poco preguntarle cómo vivió usted aquellas fechas, si usted lo esperaba el nombramiento, aunque usted no dijera nada, por las consultas previas que usted pudo hacerle el nuncio, que me parece que ese es el procedimiento, consultas previas, o fue realmente una sorpresa rotunda. No, bueno, yo lo sabía con anterioridad a esa fecha, el 29 de junio del 2005, lo sabía con anterioridad casi un mes antes, ¿no? Porque te lo comunican y te piden si aceptas o no aceptas, ¿no? Todo el procedimiento anterior está hecho ya de consultas, ¿no? A mí me habían consultado sobre un futuro obispo de Tenerife, pero jamás en las listas que me ofrecían nunca ponían mi nombre, como es lógico, ¿no? Y luego ese día ya se hizo público, fue una fecha que acordamos. Una curiosidad periodística, la anunciatura habitualmente, cuando haces, supongo que es la anunciatura que nace este tipo de consultas, me imagino, el hecho de que sean las consultas ya supone el que va a haber nombramiento o no, o puede haber solo propuestas. Bien, que cuando se hace una consulta de una manera ya oficial, digamos que se hace siempre por una vía muy discreta, muy confidencial, sí. Ya es que hay perspectiva ya de que va a haber cambios, sí, de que va a haber un nombramiento, de que se está, ¿no? Eso sí. Ya. Bueno, aparte en este tipo de nombramientos, quiero decir, aparte de la preparación cualificada de los candidatos, evidentemente, y del procedimiento de cooptación humana, evidentemente, intervienen también las decisiones del Espíritu Santo, ¿no? Desde el punto de vista de la fe. En último término todos reconocemos que Dios es quien obra siempre en último término todas las cosas, ¿no? Lo que pasa es que Dios se vale de mediaciones humanas. Las mediaciones humanas unas veces pueden incluso equivocarse, como es lógico, no se le puede atribuir a Dios los errores humanos, pero efectivamente en último término cuando una decisión como esta sea después de las consultas pertinentes, el Santo Padre decide que sea yo el obispo de la diócesis nivariense, sin duda ninguna yo por lo menos lo acepto y lo veo como una llamada de Dios, que se ha valido de los cauces normales para que yo sea elegido, ¿no? Por lo tanto yo lo veo como una llamada de Dios y respondo desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de la fe y sintiéndome como llamado por el Señor a ejercer ese ministerio ahora en esta etapa de mi vida, ¿no? Bien, sin ningún afán evidentemente de hacer ningún recuento espiritual, que el Señor nos libre de semejante cosa. Pero desde la perspectiva humana, ¿qué balance haría usted de este trienio, de ser usted pastor de la diócesis nivariense? ¿Qué aspectos le han satisfecho más? ¿Qué ilusiones se han cumplido ya? ¿Qué le falta por cumplir? ¿Cuál es el balance? Para cumplir falta muchísimo, porque en definitiva la vida siempre presenta nuevos desafíos, ¿no? Yo diría que la mayor satisfacción proviene de la acogida tan extraordinaria de que fue objeto de mi elección por parte de la comunidad cristiana, del pueblo en general, de la sociedad en general, y a nivel intraeclesial incluso por parte de los propios sacerdotes, etcétera, que es donde yo mayor temor tenía al ser una persona, un sacerdote más de la diócesis, ser conocido, etcétera. Siempre de alguna manera cuesta más, ¿no? Pero sin embargo he de reconocer que me ha desbordado mis previsiones en ese sentido y mis temores se han visto totalmente disipados, ¿no? Es decir, que ha habido una acogida extraordinaria y una acogida desde la fe, ¿eh? Yo pienso que aquí el pueblo cristiano ha dado unas muestras de madurez extraordinarias, ¿no? Me han aceptado porque soy el obispo, independientemente de que todo el mundo conozca mis cualidades y mis defectos, mis limitaciones, mi forma de ser, mi carácter, todo ese tipo de cosas que configuran la vida de uno, ¿no? Pues la gente, la verdad. Y luego la gran satisfacción siempre es, pues cada vez que voy a las parroquias, el contacto directo con la gente, esas son las cosas que mayor satisfacción te produce siempre, ¿no? Claro, conocían ya de antes. Y usted conocía a los curas pues bastante, conozco bastante gente, ¿no? Y da mucho gusto siempre ver, ¿no? la alegría y la gente, ¿no? Y luego a niveles, digamos, de dificultades, por las dificultades propias del ejercicio del ministerio episcopal, ¿no? Que lógicamente vivimos en una sociedad
en constante evolución, con situaciones y problemas, ¿no?, que hay que ir enfrentando en el día a día, ¿no? Problemas eclesiales, pero problemas que tienen que ver también con las relaciones con la sociedad, con la marcha de la sociedad, ¿no? Y luego, pues lógicamente ha habido un acontecimiento que ha marcado muchísimo, porque en enero del 2006, apenas 4 meses después de mi ordenación episcopal, el producirse el incendio del obispado, eso lógicamente ha hecho que haya que poner muchos esfuerzos y mucha atención en orden a esta... Claro. Luego hablaremos de eso. Hay una curiosidad periodística que yo tenía y quería plantearle. Me parece que en el conjunto del número de sacerdotes de la diócesis nivariense, la proporción de hijos de la isla de La Palma es mayoritaria, ¿no? Entonces, ¿a qué puede deberse el que dentro de, ya no solo para las islas occidentales, sino el conjunto de Canarias? En el conjunto de Canarias me da la impresión, corríjame, pero me da la impresión de que de La Palma procede el mayor número de vocaciones sacerdotales de toda Canarias, ¿no? Sí, ¿A qué se debe? Digamos siempre en valores relativos, me refiero al número de población. Por supuesto. Pues yo pienso que se debe fundamentalmente, yo siempre he dicho, por lo menos de nuestra diócesis, la isla de La Palma es una de las más evangelizadas, en el sentido, la que tiene un mayor arraigo de la fe en las familias, ¿no? Y entonces las familias todavía siguen cuidando mucho la transmisión de la fe a sus hijos, ¿no? Y yo siempre digo que donde hay jóvenes creyentes pueden haber vocaciones. Si no hay jóvenes creyentes, difícilmente pueden haber vocaciones, ¿no? Entonces, que las familias cuiden mucho, ¿no?, la educación cristiana de sus hijos. Luego, el que también han habido sacerdotes, afortunadamente hemos contado con sacerdotes en la propia isla de La Palma, don Juan Pérez Álvarez, por ejemplo, un sacerdote ya fallecido en la parroquia de San Francisco de Santurce de La Palma, entre sacerdotes diocesanos y algunos sacerdotes que han ido, por ejemplo, a los jesuitas, estamos hablando de un solo sacerdote, más de 20 vocaciones, más de 20 sacerdotes que pasaron de alguna manera, son frutos de su trabajo y de su trabajo vocacional, ¿no? En La Palma fue donde se creó la primera organización dedicada a orar por las vocaciones sacerdotales. Hay mucha sensibilidad, ¿no? Últimamente quizás se está perdiendo y tenemos que recuperarla, porque pienso que sigue siendo una gracia de Dios, ¿no?, que en La Palma todavía sigan habiendo vocaciones, ¿no? ¿Alguna vez se ha hablado de ese famoso proyecto, de ese proyecto, de una nueva diócesis encabezada en La Palma y todo eso? ¿Eso está paralizado de momento? Sí, vamos, eso esa hipótesis se ha barajado en algunas circunstancias, pero no se ha hecho un estudio a fondo ni ha habido una propuesta, yo diría ni siquiera por parte de las diócesis, ¿no? Porque supondría, lógicamente, dividir la diócesis nivariense en dos. También habría que posiblemente dividir también la canariense en otras dos para crear entonces 4 diócesis en Canarias y hacer una provincia eclesiástica, ¿no? Porque nosotros ahora como provincia eclesiástica estamos vinculados a Sevilla, ¿no? Claro, todo lo que es Andalucía y nosotros vamos como una pera y una castaña, ¿no? Es decir, que la diferencia tanto en la manera de vivir la fe como en la distancia, ¿no? Si nosotros estamos más conectados, por ejemplo, con Madrid, por las comunicaciones aéreas, que con Sevilla, por supuesto, ¿no? ¿Eso tiene o eso obedece más al pasado? ¿Tiene algún tipo de conexión burocrática o de conexión jurídica? No, cada día menos, no, apenas actualmente lo que son los arzobispados, y esto tiene cada vez menos relevancia, ¿no? La ventaja que supondría es que una diócesis más pequeña, lógicamente facilitaría enormemente la atención y el cuidado que el obispo puede prestar a la diócesis, ¿no? Pero claro, de momento no. Es decir, en términos humanos, los obispos no dependen de los arzobispos, vaya. Usted depende de Roma directamente. Exactamente, sí. Si cada obispo en su diócesis es, digamos, cabeza de la diócesis y representa a Jesucristo en definitiva. Y luego el papel, la relación, siempre en comunión con el Papa, ¿no? Por tanto, digamos que uno no es tampoco un gobernador civil del Papa, para que la gente se entienda, ¿no? No, por supuesto. Y tampoco, aclárenos, tampoco el obispo como tal depende de la conferencia episcopal ni nada parecido, que la conferencia episcopal será el conjunto de los obispos, pero no hay primus inter pares, ¿no? Exactamente, sí, la conferencia episcopal es un órgano de colaboración, de ayuda mutua, de coordinación, etcétera, donde todos procuramos apoyarnos, ¿no?
Efectivamente, el propio derecho canónico atribuye a las conferencias episcopales algunas competencias, pero que tiene que ser aprobado por la mayoría de todos, así que lo que aprobamos todos luego nos comprometemos a realizarlo. Pero hay otra serie de cuestiones que son sencillamente eso, de coordinación, de ayuda, de apoyo. La conferencia episcopal es un servicio global de todas las iglesias de España al servicio de cada diócesis, ¿no? Pero no es propiamente un organismo jerárquico para que nos entendamos, ¿no? Sí, cuando se habla siempre en términos políticos, que no cuadran precisamente con la Iglesia, ¿no? Pero bueno, del ala progresista, del ala conservadora dentro de la conferencia episcopal. ¿Usted en qué ala se situaría, don Bernardo? Pues yo no sé todavía. Bueno, no, desde el punto de vista social, yo me parece que efectivamente pueden catalogarnos a unos y a otros, ¿no? Yo me parece que nosotros los obispos funcionamos en otra clave, es decir, las claves de fe, las claves pastorales, las claves eclesiales no son los parámetros de la sociedad, ¿no? Por tanto, digamos que eso de atribuirnos a unos un ala más conservadora, eso es una cosa tan elástica que en algunas posiciones pasa como recuerda a Juan Pablo II, sí, que decían que era un progresista enorme en lo social, sí, pero que luego en lo doctrinal y en lo que era aspectos de la moral, por ejemplo, la moral de la persona era como muy tradicional. Pues eso es igual, es decir, que el Evangelio y Jesucristo le dirían exactamente lo mismo, que si es que en unas cosas sería de izquierdas, en otras cosas sería de derecha, es decir, que eso no... Lo que era Juan Pablo II en todo caso era un gran comunicador, como tantos otros hombres de iglesia, ¿no? Han sido y son grandes comunicadores. Por otra parte, el que se lleven mejor unos que con otros, bueno, forma parte del elemento humano, es decir, al final son personas ustedes. Exactamente. No son espíritus puros. Bien, yo quería comentarle o recordar que en diciembre de 1998, por lo tanto, en el próximo diciembre, van a ser 10 años de la clausura del sínodo diocesano, si no me equivoco, ¿no? Justamente, sí. Entonces, el sínodo diocesano. De ese programa, al fin y al cabo, el sínodo diocesano llegó a unas conclusiones que fueron aprobadas, que siempre son aprobadas finalmente por el obispo de la diócesis. En ese caso pues, fue don Felipe el que era el obispo. Aparte de que hay alguna celebración, me imagino, conmemorativa de esos 10 años, ¿usted considera que de ese programa hay asuntos pendientes todavía de realizar o más o menos se ha cumplido o se está cumpliendo? Sí, la diócesis... ¿Está cumpliendo, digamos, el programa del sínodo? Sí. Sí, las constituciones sinodales, las 816 constituciones sinodales, que abarcan todos los aspectos de la vida de la diócesis, ¿no? En las distintas dimensiones de la pastoral, se han ido plasmando en planes pastorales que en estos 10 años hemos ido realizando. Es decir, ahora estamos en el tercer plan pastoral en este momento, ¿no? Donde lo que queremos es justamente aquellas orientaciones, aquellas directrices que dieron el sínodo, irlas aplicando. Un sínodo no se puede aplicar de una manera, digamos así, automática, sino que tiene que pasar tiempo, ¿no?, para irlo aplicando. Yo pienso que nuestra diócesis ha ido respondiendo hay algunas cosas muy puntuales, normas muy concretas que sí que se aplicaron en su momento, pues la estructura, el cambio de la estructura de la diócesis, por ejemplo, antes no habían vicarios territoriales, ahora sí los hay ya, la vicaría judicial, la estructura de la vicaría judicial, cuestiones relativas a todo lo que es la administración económica. Es decir, hay una serie de directrices que, aunque no lucen tanto hacia afuera, pero que son pilares fundamentales de la marcha de la diócesis. Esas cosas se han ido poniendo en práctica. Luego está siempre, pues, por ejemplo, si decimos hay que implantar las cáritas en todas las parroquias para que efectivamente el servicio a los pobres esté garantizado en todos los rincones de la diócesis. Bueno, pues eso se ha ido avanzando, pero aún queda parroquias donde, porque bien no tienes voluntarios, bien porque no resulta fácil organizar las cáritas en cada parroquia. Lo mismo la catequesis de adultos, para la formación cristiana de los adultos. Pues hay sitios donde se ha podido, otros no, entre otras cosas porque muchas veces no hay o los catequistas o los monitores que necesitas para ponerla en práctica, otras veces porque la gente no responde tampoco, aunque le hace un llamamiento a los adultos para la formación, la gente no responde con la sistematicidad que se debe. Entonces todo eso va suponiendo siempre una dinámica, ¿no? Entonces al acercarse a los 10 años he nombrado una comisión presidida por un vicario general y con miembros que estuvieron en el sínodo para organizar la celebración de los 10 años, que entre otras cosas supone, se encargan de revisar un poco la aplicación. Hacer recuento. Exactamente, ¿no? Para ver, oiga, un poco en lenguaje para entendernos todos, el sínodo diocesano en cada diócesis viene a ser, por ejemplo, lo que es un concilio para el conjunto de la diócesis, para el conjunto de la Iglesia Universal, ¿o no? Más o menos. Sí. Lo que pasa es que un sínodo diocesano no da, como si dijéramos, normas propiamente nuevas respecto a las de la Iglesia Universal. Lo que trata es de ver cómo se aplican las normas de la Iglesia Universal aquí y ahora, ¿no? Y sobre todo un sínodo trata de ver en qué medida la diócesis está siendo la Iglesia que debe ser,
por eso esa frase que yo empleo siempre, que como fui secretario del sínodo, ya desde entonces la venía yo repitiendo, cosas que hay que corregir, corregirlas. Cosas que no están instauradas, que faltan porque no están puestas en marcha, ponerlas en marcha. Y aquellas cosas que van bien, impulsarlas para seguir trabajando en esa dirección, ¿no? Los laicos tuvieron una gran participación en este sínodo diocesano. Sí, no, por supuesto, sí que hay que tener en cuenta que el sínodo tenía 460 miembros elegidos de representantes de toda la diócesis y eran, pues, vamos, prácticamente el 90% de la asamblea sinodal eran laicos, ¿no? Después estaban sacerdotes religiosos y religiosas, ¿no? ¿El prelado, en ese caso don Felipe, rechazó algunas de las conclusiones de esto o no? No. ¿O rechazó las mínimas? Algunas rechazaría, supongo. No, porque el sínodo funcionó con una dinámica muy participativa, donde hubo sobre la marcha la posibilidad de dialogar y a la asamblea explicarle, por ejemplo, las correcciones se hicieron en la misma asamblea sinodal, avisando, por ejemplo, pues, si aparecía, por ejemplo, una proposición diciendo pedir al Papa por escrito que el celibato sea opcional, vamos a suponer, ¿no? Pues lógicamente eso no es competencia de un sínodo diocesano pronunciarse sobre ese tema, por tanto ya se evita esa constitución, ¿no? Por tanto, digamos que en ese sentido. Hay que recordar, ya se dijo en su momento, que para la revisión de las 86 constituciones, el obispo, don Felipe, mi antecesor, aparte de que estaba un servidor, los dos, el vicario general, el vicario judicial, que es experto en canónigo, invitó a un teólogo de la península, a otro obispo canonista, y que durante una semana completa estuvimos trabajando, revisando una por una las constituciones para verificar que efectivamente estaban conformes a lo que es la doctrina general de la Iglesia y el plan general de la Iglesia. Por lo tanto, digamos que las constituciones prácticamente fueron todas corroboradas por el obispo, sí. Bien, también el pasado día 29 de junio se cumplían 7 años, no 6 como ha aparecido en algún medio de comunicación, 7 años del cierre de la Catedral de La Laguna. ¿Hay fases para la restauración de la catedral? ¿Hay expectativas? ¿Hay futuro? ¿O eso está bastante difícil? Sigue siendo incierto, sobre todo en cuanto a cuál es la actuación que hay que hacer en la catedral, ¿no? En cuanto a los compromisos financieros, por ejemplo, y la ejecución, ¿o no? Yo eso pienso que no habrá dificultad, por lo menos ese es el compromiso que... ¿Dónde está la dificultad? La dificultad está en la decisión técnica sobre qué actuación hay que hacer respecto a las bóvedas y cúpula de la catedral, que es lo que en este momento nos preocupa a todos, ¿no? Cuando la catedral se cierra después del año 2000, que fue en el 2001, al año siguiente, cuando acabó el año jubilar, que recordamos que la catedral estaba incluso con unas redes para que no cayeran los cascotes encima de la gente, pero como era el año jubilar, el año los 2000 años del cristianismo, no quisimos cerrarla. Entonces don Felipe la permaneció abierta hasta que pasó la Semana Santa del 2001. Pasó la Semana Santa, se recogieron las cosas, tal, y en esta época, más o menos por junio, se cerró la catedral. Cuando hace 7 años justamente, hizo en junio 7 años. ¿Por qué se cerró? Pues porque estaba peligrando caerse las... Entonces, ¿cuál fue el procedimiento primero? Apuntalarla totalmente, con una red de andamios que han podido ver la gente en los medios de comunicación, impresionante, y que supone anualmente en torno a los 70 millones de pesetas anuales, de las antiguas pesetas. Gasto que supone el alquiler de los andamios, ¿no? Esos 7 años, imagínense lo que supone esto a lo largo de 7 años, ¿no? Se hicieron estudios en las bóvedas y en la cúpula en relación a la situación de la techumbre. El informe hecho por el Instituto Torroja, que es un instituto propiamente del Estado, ¿no? Decidió, o de alguna manera el estudio determinó que en un 80 y tantos % estaba afectada la techumbre y que por tanto la actuación más aconsejable era cambiar las bóvedas, es decir, derruirla y poner otras nuevas, porque al ser el hormigón armado no es fácil reconstruirlo, ¿no? Bien, pero inmediatamente surgen los problemas, digamos, de tipo ya... de apreciación de la solución técnica. Unos dicen que no hace falta derruir, sino que se puede hacer una reforma o una restauración con medios y técnicas modernas, con resinas, con cosas, etcétera, etcétera, porque hay gente, dentro de esto del patrimonio hay corrientes que llamaríamos conservacionistas a ultranza y hay corrientes que son más propensas a reconstruir sin problema ninguno. Yo he puesto, como digo, en este debate es donde hemos estado estos años perdiendo un tiempo precioso, porque incluso se hizo un proyecto de demolición y para reponer las nuevas que no fue luego aceptado por el Ministerio. Ahora, la solución del Ministerio, hace ya más de un año, que vino aquí el director general de Bellas Artes,
era hacer un estudio más exhaustivo, más profundo, a ver si efectivamente había que demoler o no. Y es el estudio que se acaba de hacer, ahora acaban en junio, acaba de hacer el Instituto Roja, sobre todo en la cúpula, que es la que de alguna manera quieren salvar por encima de todo, y entonces se ha hecho un estudio y nos han prometido dar la respuesta en septiembre. Me decía que en septiembre, tal compromiso que incluso el deán, don Julián de Armas, tuvo una conversación con el actual, porque ahora ha cambiado también el director del Instituto del Patrimonio, ha tenido una conversación en Madrid, le ha prometido que para septiembre estará el informe y se dirá cuál es la solución. Eso supone que una vez que se tome la decisión hay que hacer el proyecto, el que corresponda, o de restauración o de demolición y reposición. Y eso va a suponer siempre ampliación tremenda de los plazos. Años. Sí, la verdad que es muy preocupante porque, claro, no olvidemos que la catedral no solamente es lo que es la arquitectura, sino los retablos que están interiormente, aunque se sacaron la mayor parte de las cosas, las imágenes. Yo quería preguntar sobre las pinturas, retablos, etcétera, ¿en qué situación están? Bien, pues eso, se han hecho algunos estudios también, el propio Ministerio mandó también técnicos y al parecer no están afectados ni los retablos ni las pinturas, pero claro, no se han mirado totalmente, sino que como están, como se llama, empaquetados, con maderas, lo que han hecho es abrir alguna esto y mirar, y afortunadamente no se ha visto que haya afectado. Pero claro, tanto tiempo cerrada, la humedad, todo ese tipo de cosas, a la larga puede afectar, ¿no? Los cambios de temperatura. Luego, lógicamente, como están los andamios, tampoco se puede quitar, porque por ejemplo, si quisiéramos quitar los altares ahora, no lo podríamos quitar porque están los andamios impidiendo, ¿no? Porque es una auténtica red, toda la catedral está en pie porque está apuntalada, si no no estaría de pie. Si no, seguramente se caería el techo, sí. O por lo menos se caerían grandes trozos del techo. Y a lo mejor no estoy haciendo una propuesta completamente disparatada. ¿No hubiese sido preferible dejar que se cayese y hacerla nueva? Pues no, tampoco tanto eso, ¿no? Casi. Es decir, que no. Porque luego vendrían los defensores de las ruinas. Sí. Que sabe también que hay corrientes dentro de esto del patrimonio, y quien dice lo que era una ruina que se conserve como ruina, como testimonio y nada más, ¿no? Al estilo de las ruinas de Éfeso o las ruinas del Coloseo de Roma o cualquier cosa de estas, ¿no? Digamos que en este tipo de debates, yo el otro día ponía un ejemplo porque tuve la oportunidad de preguntarlo directamente al director del Museo del Prado, que nos invitaron a ver la parte nueva, la ampliación, el famoso espacio de Moneo, la ampliación, ¿no? Entonces hay un patio, el antiguo patio de los Jerónimos, que está precioso, da gusto verlo, ¿no? Un patio de 2 alturas, un claustro de 2 alturas, tallado todo en piedra granítica, y pregunto, ¿pero y este claustro estaba así? Dice, no, esto en un 40% ha sido reconstruido. Digo, en el Museo del Prado resulta que el 40% del claustro de los Jerónimos es reconstruido. Quiere decir que todos estos debates, a según y cómo, como se suele decir, y depende muchas veces del criterio del técnico de turno, ¿no? Entonces, si en el propio Museo del Prado repusieron piezas nuevas y reconstruyeron para completar el claustro y dejarlo como está, de una manera terminada totalmente, yo pienso que ¿por qué no se puede hacer eso en la Catedral de la Laguna? Es decir, las partes que están estropeadas, quitarlas y reponerlas. Don Bernardo, también días atrás, la semana pasada, finalizaba la campaña sobre la declaración de la renta, la declaración personal de IRPF. Yo quería preguntarle a su vez, y valga la redundancia, por esa campaña de comunicación, la campaña titulada Por Tantos, para el sostenimiento económico de la Iglesia. ¿Cómo ha ido? ¿Qué perspectivas entienden que se han cumplido? Y aunque no tengan datos, evidentemente, datos exactos, en definitiva, ¿qué opina del modo de llevar la campaña? Bien, la campaña ha sido lógicamente dirigida por la Conferencia Episcopal a través de una comisión que hay para el sostenimiento de la Iglesia. Se ha acudido a empresas especializadas para elaborar los materiales tanto de publicidad de prensa como de radio y televisión. En nuestra diócesis además tuvimos el gozo de poder contar con una empresa de publicidad, en este caso no sé si será publicidad encubierta, ¿no? Publicidad Atlantis, que nos ha ofrecido pues varias vallas publicitarias y también Publiservi. Nos han ofrecido vallas publicitarias y de una manera gratuita y altruista nos han ofrecido poder colocar en algunas vallas también la publicidad, ¿no? Lo cual agradezco porque sin duda ninguna
es una manera también de favorecer, digamos, esta campaña, ¿no? El resultado, yo pienso que ha habido buena acogida en general. La campaña ha sido valorada positivamente incluso por los propios cristianos, etcétera, ¿no? Porque mucha gente incluso no acaba de tener claro esto, ¿no? De que, bueno, yo poniendo la X tengo que pagar más, no tengo que pagar más. Eso más o menos se va ya quedando claro en las personas, ¿no? Luego también eso nos ha permitido difundir una especie de pequeño periódico que se publicó a nivel de toda España, pues con informaciones muy concretas sobre los dineros de la Iglesia, en qué se emplea la Iglesia el dinero, también un poco explicando en todas aquellas actividades que hace la Iglesia y que supondrían un ahorro enorme, o que de hecho suponen un ahorro enorme, ¿no? Que supondrían un gasto enorme al Estado si la Iglesia no pudiera contar o no estuviera haciendo ese servicio, ¿no? Tanto en el ámbito social como en el educativo, como incluso en el ámbito, y después hay eso que ya comentábamos en una ocasión, es decir, incluso lo importante que es el que el Estado también valore que el ciudadano, entre otros derechos, tiene el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Y que por tanto también, desde esa perspectiva, el apoyar el ejercicio de la libertad religiosa, que cada uno pueda vivir su propia fe de acuerdo con sus convicciones, eso me parece que es un derecho que tiene el ciudadano y un deber del Estado de satisfacerlo, ¿no? Bien, aparte de esa percepción que usted nos ha manifestado sobre la campaña de Por Tantos, yo quería preguntarle, porque ya la diócesis, o la Iglesia española se va a sostener por sí misma, sin ningún tipo de subvenciones, y salvo las aportaciones estas de la ciudadanía directas, sí, que les da un los ciudadano, donativos que pueda haber, etcétera. En la entrevista anterior que teníamos, comentábamos que el déficit de la diócesis, concreto, de la diócesis nivariense, que usted preside, pues el déficit en 2007 era de unos 639.889,43 euros, es decir, alrededor de unos 106.240.000 pesetas. Yo quería preguntarle si ustedes han previsto otros ingresos generales o específicos de la diócesis o están esperando a ver qué es lo que... cómo se va a distribuir ese dinero del IRPF y si van a tener en el 2008 más déficit o no, o menos, sí, o ningún déficit. Claro, eso habrá que esperar a ver, claro, ¿no? Porque lógicamente las personas, la renta está terminando la declaración, justamente acaba hoy, ¿no? No, se acabó el pasado día 2 de junio, de julio, perdón, de este mes de julio. Yo pensé que era más. No, acabó ya el 2 de julio, ¿no? Entonces, supongo, yo no tengo claro... Hasta enero o febrero del año que viene no se sabrá exactamente el tanto por ciento de personas que han puesto... Pero yo quería preguntarle, por ejemplo, los que pusimos la crucecita aquí, en las Islas Occidentales, ¿va a ir para la Iglesia diocesana de aquí o no? ¿O va para la Iglesia en general española y después es la Iglesia española la que distribuye? Sí. ¿Es así? Así es. Sí, eso lo gestiona directamente la Conferencia Episcopal, en lo que se llama un fondo interdiocesano. Bien. Y allí todos los obispos anualmente hacemos el presupuesto de distribución. La distribución se hace en función de número de sacerdotes, que es a donde primero va destinado este dinero, es al sostenimiento para pagar el sueldo de los sacerdotes, que es, digamos, el capítulo más importante y más necesario, ¿no? Entonces, digamos que ese es un criterio. Según el número de sacerdotes, a la diócesis se le asigna lo suficiente para que eso te pueda cobrar un promedio de 650, 700 euros mensuales. Luego viene ya el seminario, el número de seminaristas. Luego viene las distintas actividades que la diócesis pueda tener. Por ejemplo, nosotros tenemos un capítulo que se llama la insularidad y la distancia de la península. También a eso se nos añade un tanto por ciento en función de eso, ¿no? Etcétera. Entonces es una cosa que se va, digamos... Aquí sí que hay solidaridad, porque son unos criterios que se van aplicando según unos parámetros que hemos acordado entre todos, ¿no? Entonces, digamos que a nosotros el año pasado, estamos hablando del año pasado, nos correspondió, del año 2007, por tanto, creo que está en torno al 1.700.000 euros, una cosa así, ¿no? Esperemos que el año que viene nos pueda corresponder algo más. No sé si la cifra exacta es esa, pero creo que estamos en torno a esa cantidad, ¿no? Bueno, es decir, debe ser, sí, 1.887.347,58. Eso es lo que nos viene del IRPF. Dice aportación de Conferencia Episcopal. Exacto. Bueno, pues cuando dice Conferencia Episcopal se refiere a el fondo ese interdiocesano que nos corresponde esa cantidad. Esperemos que el año que viene nos corresponda más, entre otras cosas, porque al aumentar el módulo del 0,5 al 0,7, aunque fueran los mismos
que pusieron la X el año anterior, los que la pusieran este año, aumentaría, ¿no? Y esperemos que hayan sido más lo que hayan puesto también la X, ¿no? Que la gente se vaya sensibilizando cada vez más. Pues tienen ingresos patrimoniales, ingresos financieros, en fin, subvenciones de organismos públicos. ¿Cómo sí, los organismos públicos, en el caso de Canarias, los organismos autonómicos, tanto las consejerías autonómicas como el Cabildo y los aquí, lo que se contempla aquí de subvenciones de organismos públicos se refiere a los convenios que hacemos con los ayuntamientos cuando, por ejemplo, hay obras que restaurar. Por ejemplo, supongamos ahora en Santa Cruz de Tenerife, hay que acometer la segunda fase de la iglesia de la Concepción de Santa Cruz, ¿no? Bueno, ahí hay un convenio a 4 partes, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular, Ayuntamiento de Santa Cruz y la propia iglesia. Entonces, cuando decimos subvención a organismos públicos se refiere a las partidas que en ese convenio aporta cada... Pero en Canarias tenemos además, desde hace ya 3 legislaturas, está la tercera ya, un convenio que se firmó desde entonces con el gobierno, por el cual las 2 diócesis reciben anualmente en torno a, vamos a ver, yo es que siempre, 50.000 euros no, 400.000 euros, 450.000 euros anuales cada diócesis para lo que se llama equipamiento socio-religioso en zonas urbanas nuevas, ¿no? Por ejemplo, pensemos todo lo que es la periferia de Santa Cruz, la periferia del sur de Tenerife. Ahora mismo, por ejemplo, aparte de esa subvención, estamos por ejemplo, en Parque de la Reina en el sur de Tenerife haciendo un complejo socio-religioso allí, ¿no? Bueno, ¿sabe usted de memoria las cifras? Las tengo aquí y se las sabe usted de memoria. Bueno, es que tengo que estudiar los presupuestos y aprobarlos. Ya lo veo. Ya lo veo y lo compruebo. Usted tenía para los nuevos templos y dependencias sociopastorales 15 en obras, los salones parroquiales 3, tenían solares pendientes, digamos, de adjudicar obras, tal, 22, restauraciones, templos históricos 21. Sí, eso es un capítulo que afortunadamente, como las competencias son cada cabildo insular, o sea, afortunadamente con las 4 islas, por lo menos nuestra diócesis, hemos establecido convenios con cada cabildo insular para acometer estas obras de restauración de lo que es el patrimonio histórico, ¿no? Si no, sería imposible, porque claro, es tanto el volumen de gasto que supone el mantenimiento del patrimonio que sería imposible si no fuera gracias a las subvenciones que vienen de los cabildos insulares. Restauradas, ¿no? Casas parroquiales 3, monasterios 3... Eso ya es cosa nuestra, ya, si lo ya. Oiga, vamos a ver, próximo curso, ahora enfilamos el verano, pero a partir de septiembre empieza un nuevo curso y bueno, da la impresión de que sí que ha habido, o sea, usted al cabo de los 3 años ha emprendido una serie, a lo mejor lo ha hecho con anterioridad y hemos sido tan miopes que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero de cambios visibles importantes. No ha sido usted precipitado, ha ido muy despacio, o sea, ha habido una continuidad, digamos, con respecto iba a decir mandato, pero no, en el caso de los obispos voy a decir con el pontificado de don Felipe y ahora el suyo, y entonces ha habido una continuidad suya. Ahora ha habido tiempo de cambio, da la impresión de que hay tiempo de cambios, ha empezado usted con el seminario diocesano, ¿no? Y me imagino que también habrá algunos cambios en parroquias, algunos traslados, nombramientos, etcétera, etcétera. No sé si en delegaciones diocesanas. Usted se ha tomado su tiempo para hacer estos cambios, ¿no? Y estos nombramientos. Sí, primero lo de la continuidad, eso es fundamental, porque la Iglesia sigue siendo así. El hecho de que en una diócesis cambie un obispo no debe significar en principio ningún cambio drástico en la vida de la diócesis, porque la Iglesia en definitiva la dirige Jesucristo y las personas estamos al servicio de Jesucristo, que es quien gobierna la Iglesia, ¿no? Y a medida que somos dóciles a Jesucristo, Él nos va un poco en cada momento iluminando lo que debemos hacer y ayudando a tomar decisiones, ¿no? Luego las realidades, las necesidades, pues las que van obligando también a hacer otro tipo de cambios, ¿no? La realidad social, también la realidad eclesial, ¿no? Por lo tanto, la continuidad me parece que es algo muy normal en la vida de la Iglesia. Incluso en las parroquias, cuando los párrocos cambian tampoco tiene por qué producirse ninguna especie de cataclismo, ¿no? En el sentido, hay algunos diocesanos que se quejan de que les quiten al párroco. Bueno, eso me parece más, a mí hasta me agrada, ¿no? Porque significa que quieren al sacerdote, ¿no? Pero también a los fieles yo trato de hacerles comprender que la diócesis es algo más que su parroquia y las necesidades de la diócesis
el criterio del obispo, junto con su consejo episcopal, etcétera, creemos oportuno que en un momento determinado este sacerdote lo necesitamos en tal sitio, pues porque globalmente vemos que hace falta que en aquella parroquia este sacerdote que tan buenas cualidades tiene, tal, haga este servicio. Pero eso pasa también hasta con los obispos, ¿eh? Así que a veces hay también a nivel de España o en cualquier parte del mundo un cambio de obispo a un sitio a otro y no es ni porque lo haya hecho mejor o peor, sino porque las necesidades y el criterio que en ese momento se establece, esta es la persona adecuada en este momento, ¿no? Unas veces se pueden dar más razones, otras veces se pueden dar menos. Razones nunca convencen a todo el mundo, porque es imposible que las razones convenzan a todo el mundo, y tampoco nuestra intención es hacer las cosas para convencer a la gente, sino porque las necesidades que creemos, ¿no? Entonces, lo del seminario, pues efectivamente se había producido una transición ahí después de 20 años que había estado don Lucio, 19 años, y bueno, casi como decíamos de una manera así intermedia, pues asumió el rectorado del seminario el que era vicerrector del menor, pero andando estos 4 o 5 años que lleva ya se ha visto la necesidad de establecer un nuevo equipo y bueno, y acabo de elegir un nuevo equipo del seminario, ¿no? Y después así algún otro cambio así significativo, pero vamos, no es normal, eso no forma parte. No, yo le digo, bien, de cara al nuevo curso también parece que la pastoral diocesana va a dedicarse preferentemente a los jóvenes y a las vocaciones, ¿no? Sí, eso también es una de las cosas también dentro del sínodo, ¿no? Así que sínodo tenía uno de los capítulos del sínodo era el tema de la pastoral con los jóvenes. Entonces nosotros en este plan que tenemos del 2007 al 2011 hemos establecido que cada año pongamos un acento. Este año que estamos terminando ahora este curso lo hemos dedicado a la parroquia, el próximo vamos a centrarlo en los jóvenes para impulsar un poco lo que es la pastoral con los jóvenes, adolescentes, etcétera, y simultáneamente, porque el tema vocacional tiene que ver mucho con los jóvenes, también el tema de las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida misionera, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa línea vamos a trabajar de una manera muy, instaurar de alguna manera algún tipo de actividades, iniciativas nuevas. Los jóvenes, como sabemos, viven una época diferente, están sometidos o expuestos, diríamos, a otro tipo de influencias. Entonces, ayudar a los jóvenes a vivir la fe en una sociedad tan materialista, que prescinde de Dios, etcétera, pues lógicamente supone un gran desafío para la Iglesia, ¿no? Porque los jóvenes son muy vulnerables, diríamos, a todo tipo de entorno, ¿no? Igualmente, el próximo curso, señor obispo, va a impartirse en las Islas Occidentales la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Occidentales y orientales, porque es toda Canarias. Bueno, por supuesto que es para toda Canarias, pero el pastor de las occidentales es usted. El de las orientales es su hermano en el episcopado. Y claro, yo me refería a las nuestras, ¿no? Sí. Nuestras, bien. Va a empezar a impartirse esta asignatura de Educación para la Ciudadanía y yo quería, bueno, preguntarle de alguna manera cuál es la actitud ante la posición que tienen muchos padres sobre esta asignatura, a la actitud y el enfoque que le va a dar el obispado, le va a dar, digamos, usted mismo, qué tipo de orientaciones va a haber respecto a esta asignatura. Sí. Y respecto a los católicos que no están de acuerdo con el planteamiento de la asignatura, ¿verdad? Sí, la LOE, la nueva Ley de Educación, introduce esta asignatura llamada Educación para la Ciudadanía, que los obispos ya desde el 2007 nos hemos manifestado abiertamente contrarios a ella por distintos motivos, luego podríamos enumerar algunos, ¿no? Pero hemos manifestado ya claramente nuestra oposición porque vulnera el derecho fundamental de los padres a elegir la educación de sus hijos en cuestiones religiosas y morales, ¿no? No olvidemos que en España el 70, perdón porque la cifra exacta la tengo aquí, en España el 75% de los padres piden educación católica para sus hijos, ¿no? Quiere decir que de los 7 millones de alumnos que hay en España entre primaria, secundaria y bachillerato, de los 7 millones de alumnos que hay, 5.454.000 han pedido religión católica para sus hijos. Quiere decir, asignaturas antitéticas, es decir... Claro, son antitéticas justamente porque el padre católico que pide la educación religiosa y moral para sus hijos, porque la asignatura es educación y moral católica, pues la religión católica tiene un concepto del hombre, un concepto de la persona, un concepto de Dios. Entonces, una asignatura en la que a Dios se le ignora totalmente, donde
temas tan importantes como es la antropología en cuanto a lo que es la educación de la persona. Fíjese usted, por ejemplo, leo por ejemplo una primera, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, como 10 razones para oponerse. Pues, por ejemplo, la primera. Incluye en sus contenidos cuestiones como la identidad personal, la educación afectivo-emocional y la construcción de la conciencia moral. Esa asignatura supone una intromisión ilegítima del Estado en la educación moral de los alumnos, que es un derecho de los padres. O, por ejemplo, otra razón. No admite la existencia objetiva y permanente de la verdad y el bien, que ni siquiera se menciona, sino que hace depender lo bueno y lo malo de los consensos que se puedan conseguir y, en definitiva, reduce la ética a lo que reconozca la legislación vigente en cada momento. Imagínese usted a dónde puede llevar esto, ¿no? Silencia completamente las tradiciones religiosas y la existencia de Dios y de la trascendencia de la vida humana como factor conformador de la ética de los ciudadanos, relegando la experiencia religiosa a una opción íntima sin influencia en la vida social. O, por ejemplo, introduce o impone la ideología de género, por la cual hay que aceptar sin posibilidad de crítica, y además te amenazan de homófobo si dices lo contrario, que en el fondo se debe aceptar que, según la ideología de género, las diferencias entre hombre y mujer es totalmente insustancial para la identidad de la persona y que, por tanto, la orientación sexual es algo que cada uno elige a su gusto, ¿no? En fin, abusa de las emociones y los afectos de los alumnos cuando explícitamente se les educa o se les pretende educar sobre lo afectivo y lo emocional. Se intromete, como si dijéramos, a la hora de evaluar, no ya solamente en los conocimientos, sino que quiere también evaluar los comportamientos y las conductas de los alumnos. Claro, esto nosotros entendemos que es un grave atentado al derecho de los padres a la educación de los hijos en cuestiones morales, religiosas, etcétera, y que incluso tienen derecho los padres a que sus hijos no sean educados en lo contrario a lo que ellos creen, ¿no? Claro, esta asignatura sería legítima y sería incluso bueno que existiera una asignatura en este sentido si se limitara a, por ejemplo, explicar la Constitución, los derechos humanos y lo que son, digamos, nuestra manera de vivir en democracia, ¿no? Pero cuando ya traspasa estos límites, donde se intromete en cuestiones morales, en cuestiones que tienen que ver con la intimidad de las personas, etcétera, estamos totalmente en desacuerdo. Por eso, nuestra recomendación, ¿cuál es? Que los padres, es lo que yo estoy diciendo, predicando, ya lo llevo diciendo varias veces y lo he predicado en varias iglesias, etcétera, etcétera, y cada vez que tengo oportunidad digo a los padres, ustedes vean los libros con los contenidos que tienen esas asignaturas, ustedes evalúenlo, véanlo, y en función de lo que ustedes vean, reclamen el derecho que tienen ustedes, como padres, a exigir que sus hijos no sean educados en esas cuestiones o con esa ideología. Porque en el fondo diríamos que pretende, o la intencionalidad de alguna manera, que inicialmente puede ser buena de una asignatura para educar a los ciudadanos en la vida cívica, se entromete, digamos, en aspectos que solamente, y bajo la pretensión de neutralidad, en el fondo no hay neutralidad, en el fondo hay una orientación de la conciencia. Pero ni siquiera, o sea, puede ocurrir que según las editoriales que editen los libros haya una orientación u otra, más o menos, en este terreno o no. Las editoriales pueden, es que la ley no permite que, además los libros tienen que aprobarlos el ministerio, claro. Y la ley no permite ni en el fondo ni en la forma cambiar determinados contenidos. Claro. A mí siempre me ha llamado la atención la postura contraria a la de la conferencia episcopal por parte de la FERE, por parte de la Federación de Religiosos de la Enseñanza. Bueno, la FERE es que se ampara, o de alguna manera... ¿Tú qué pasa? Que es un poco... Entiende, no, vamos a ver, la FERE lo que sucede es que, como la FERE es la Confederación Española de Colegios Religiosos, sí, sí. Por lo tanto son colegios confesionales, que tienen un ideario católico. Y entonces la ley, la LOE, reconoce que hay que respetar el ideario. Por tanto, no se puede en ese colegio impartir una materia contraria al ideario del colegio porque entra en conflicto y prevalece, digamos, el ideario sobre estas cuestiones. Lo que hay que ver es si lo logran los colegios religiosos evitar eso. Si logran imponer el ideario del colegio por encima de los contenidos de la asignatura. Eso es lo que habría que ver, primera cosa, ¿no? Si lo logran, porque ahí es donde tenemos dudas. Me da la impresión de que va a ser difícil eso, ¿no? Va a ser bastante difícil. A no ser que pasteleen, claro. Si pastelean... Bueno, pero ahí la duda, digamos, está y habría que verlo. Nosotros a los colegios religiosos, por tanto, les hemos insistido también en que la asignatura, tal como está planteada, es absolutamente inadmisible, ¿no? Tal como está planteada.
en otros términos sería factible. Pero luego, aquí no nos podemos olvidar, si usted tenga en cuenta que la escuela católica en España, centros no estatales, tenemos en clase de religión de titularidad católica, tenemos 1.041.000 alumnos, pero tenemos 2.300.000 alumnos que no están en escuelas católicas. Y por tanto nosotros los obispos tenemos que defender a los padres que mandan a sus hijos a las escuelas públicas, donde tienen el mismo derecho que los padres que mandan a sus hijos a una escuela católica. Solo que le iba a plantear la otra asignatura que yo veo frente a aparte de educación para la ciudadanía, la educación religiosa escolar, es decir, la asignatura de religión, ¿no? Sí. Que en este momento se está impartiendo y que evidentemente, bien. Y que por cierto, en muchos de sus contenidos también abarca contenidos de derechos cívicos y también abarca contenidos de valores democráticos y de valores humanos. Y de doctrina social de la Iglesia. Sí. Y yo diría que hasta ahora, porque desgraciadamente nuestro sistema educativo ha orillado mucho lo que es la educación de la persona, se ha basado mucho en educación, en conocimientos, etcétera, pero no tanto la educación de la persona, y hasta ahora la asignatura de enseñanza religiosa está haciendo una gran labor de complemento de educación de la persona en los institutos, en los colegios. De hecho, son muy estimados y valorados los profesores de religión justamente porque por la materia que tratan, por los temas que tratan, ayudan mucho a los alumnos en el desarrollo de su personalidad. Y de hecho son los profesores los primeros que echan mano para que sean tutores de los chicos, para que los acompañen en actividades extraescolares, porque en definitiva estiman que el profesor de religión hace una función de educación personal muy buena, ¿no? No olvidemos además que en este momento, tal como está planteándose la ley educativa en España, asignaturas de filosofía, de historia, todo lo que se llamaría la rama humanística está absolutamente relegándose a segundo término. Con lo cual, la educación de la persona, todo lo que podría ser el desarrollo del pensamiento, el estudio de la literatura, el leer a los grandes autores, a los grandes clásicos, lo mismo el estudio de la filosofía, si esas cosas decaen, lógicamente la educación de la persona, de un ser humano libre, crítico, con capacidad para ahondar en el sentido de la vida, etcétera, etcétera, se va perdiendo, ¿no? Perdona la expresión, yo suelo decir que estamos en una época en la que hemos pasado de los argumentos de la razón a los argumentos de las hormonas. Es decir, hemos pasado del razonamiento filosófico a los impulsos. A los impulsos vegetativos, las emociones, las pasiones, etcétera, etcétera, ¿no? Octubre, mes dedicado a la Virgen, pero el próximo año también va a ser muy mariano el conjunto de la diócesis, es decir, bajada de la Virgen de Guadalupe La Gomera, preparativos para la primavera próxima del 2009 de la visita de la Virgen de Candelaria a La Laguna, preparativos 4 de julio de 2009, del año que viene, bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro. Y bueno, es decir, ahí hay todo un conjunto de acontecimientos, sí, ¿no? Muy relacionados con la Virgen. Sí, porque el ritmo de la vida cristiana a mí me impresiona muchísimo porque hay cosas tan arraigadas en nuestro pueblo, en nuestra gente, que pasan los años con una velocidad impresionante, ¿no? Y está la gente ya de nuevo preparado. Prácticamente yo recuerdo que yo participé en la bajada de la Virgen del Hierro siendo obispo electo. Por tanto estamos hablando que fue anteayer, como que dice, y estamos ya a las puertas de la Bajada de los Reyes de nuevo para el próximo año, ¿no? Muy significativa también la Bajada Virgen de Guadalupe, que será en La Gomera en octubre, el primer lunes de octubre próximo, que recorrerá también toda la isla de La Gomera, igual que hace la Virgen de los Reyes en el Hierro, y luego la significación que tiene este año 2009 para la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, puesto que, según aquella pauta que se estableció, cada 7 años viajaría la Virgen una vez a Santa Cruz y la siguiente a La Laguna. Pues hace 7 años que la Virgen hizo la visita a Santa Cruz de Tenerife, ahora le corresponde, han pasado ya a La Laguna, ¿no? ¿Usted ha pensado alguna vez en visita al sur y al norte de la isla o no? ¿Visita de la Virgen de Candelaria? Sí. Eso no es tan... ¿O no es tan fácil? Afortunadamente, digamos, nuestro pueblo, las comunicaciones son actualmente muy fáciles, y nuestro pueblo le encanta ir a visitar la Virgen de Candelaria. Y vemos ahí las multitudes que se aglomeran en torno a la Virgen, tanto en febrero, cuando celebramos la fiesta llamada onomástica o titular de la Virgen, y luego en agosto, la fiesta mayor de la Asunción, ¿no? Y por tanto, y luego que también la Virgen de Candelaria está en la diócesis en montones de lugares, es decir, hay pueblos, barrios
donde se celebra además con un gran entusiasmo, ¿no? Entonces está muy arraigada en nuestro pueblo, ¿no? Por lo tanto, yo diría, ese tipo de visita se hizo en aquella ocasión, en los años 60, cuando don Luis Franco, que en paz descanse, pues promovió aquella visita de las patronas para recaudar fondos para el seminario y orar por el seminario, pero vamos, son cosas muy ocasionales, muy extraordinarias, ¿no? Muy bien, la sede del obispado bien, ¿no? La sede del obispado, muy bien. Yo diría que se ha cumplido el pasado 29 de junio un año de que se pusieron en marcha las obras oficialmente. Quedan 8 meses, porque el plazo son 20 meses, y es previsible que efectivamente se termine en el plazo establecido, ¿no? Ahí lo que tenemos ahora es iniciar una campaña importante a comienzos de septiembre, porque nos queda como 1 millón de euros para, como decíamos, redondear todo el coste de la obra con equipamiento incluido, ¿no? Muy bien, don Bernardo, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. El tiempo hay que ver cómo... ¿Usted quiere agregar algo? Pues nada, desear a todos que, ahora que verano que tenemos muchísimas fiestas, ¿no? Y que forman parte, muchísimas fiestas que forman parte de la vida de los pueblos y de nuestra gente, ¿no? Pues que disfrutemos todos de las fiestas, todas ellas, la inmensa mayoría, salvo alguna muy concreta, se realizan en torno a una imagen de la Virgen, de un santo patrón. Pues yo invito a todos a que justamente nos divirtamos sanamente, y que las fiestas en honor de los santos también sirvan para reavivar nuestra fe y reavivar en definitiva nuestro deseo de vivir la vida cristiana conforme nos enseña Jesucristo, ¿no? Esto me parece que es lo más importante, y que descansen los que tienen posibilidad de vacaciones, pues que descansen, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a don Bernardo gracias. Siempre que le hemos invitado no ha puesto nunca ningún tipo de pegas, ningún tipo de tal, y queremos agradecerle su presencia en Canal 8, donde seguiremos, tanto aquí como en las demás islas, siempre pendientes de colaborar con su gestión, con su encargo, con su mandato al frente de la diócesis. Don Bernardo, le deseamos, igual que a todos ustedes, felicidad, que sea usted feliz en la medida de lo posible, con todos los sustos, con todas, a veces, disgustos, desde el punto de vista cristiano, con esa cruz y con esas cruces, pequeñas y medianas y grandes, porque si no, evidentemente, no se entiende el Evangelio, ¿no? Muchas gracias por estar aquí y repito, que sea feliz en la medida de lo posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Yeah.